Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. En esta hora vamos a continuar con esta presentación sobre la música que el Señor nos ha dado, cómo Satanás también ha pervertido este don tan hermoso que nuestro Padre Celestial nos ha regalado. Y el título de la quinta presentación ya de este seminario: Segunda etapa de la música en los años 60 al 90. En la presentación pasada nos dimos cuenta cómo la música pagana, la música espiritista, no simplemente inició en el África, sino que también ya llevaba ejerciendo en diferentes puntos de nuestro planeta. Así que nos damos cuenta que no es una cuestión de raza, no es una cuestión de blanco o negro, sino de decisiones personales, decisiones de cada uno de los seres humanos. Hay algo muy interesante sobre un emperador en el Oriente llamado Chu Qing, y esto está en el sexto siglo antes de Cristo. Él declara que para cambiar los hábitos y costumbres de la gente no hay nada mejor que la música. Y lo que me sorprendió de este emperador es que cada vez que él quería saber qué es lo que estaba ocurriendo en diferentes provincias de su imperio, él mandaba llamar a los mejores músicos del sector para que fueran a tocar delante de él. Y los músicos se impresionaban, se llenaban de felicidad y decían: "Oh, tenemos que ir a tocar delante del rey". Cuando el emperador escuchaba aquellas melodías, aquellas piezas musicales que esos músicos entonaban delante de él, él se daba cuenta por el lenguaje musical, por la intención de las melodías, si en el sector se estaba incitando a la gente a una rebelión o a tranquilidad y paz. Entonces el emperador actuaba de esa manera, simplemente analizando y estudiando el comportamiento de los músicos. Aquí tenemos otra declaración de los años 340 a.C. Y este personaje es Aristóteles. Él observó que la música imita directamente o representa las pasiones o estados del alma, la dulzura, la ira, el valor, la temperancia, sus opuestos y otras cualidades. También él observó en la música que si durante un largo tiempo él escucha habitualmente la clase de música que despierta pasiones innobles, deshonrosa, baja, vil, sin principios, todo su carácter se desarrolla de forma indigna. Qué hermoso, hermanos, cómo esta información no simplemente es comprobada con los estudios de hoy en día, con la edad moderna en la que estamos, sino que esto viene siendo enseñado y entregado desde muchos años antes de que llegara nuestro Salvador. Simplemente que esta información no había sido bien distribuida, pero le damos gracias a Dios porque hoy podemos tenerla con nosotros y nos damos cuenta de eso. Un relevante artista en la música del rock en el mundo, música secular, llamado Keith Richards, él compartió cómo recibía las canciones que él componía, y dice que lo hacía de manera sobrenatural. Canciones piensan que tú las escribiste, en verdad solo eres un medium. Es como estar en una sesión, ellas simplemente caen del aire. Canciones completas te llegan y tú no las escribes. Me vienen en masa, no hice nada, excepto que estaba despierto cuando llegaron. Eso verdaderamente, hermanos, es espiritismo, es posesión demoníaca. Gracias a mi Padre Celestial, que Él me ha ayudado para poder componer alabanzas a su nombre, para poder escribir
letras conforme a su palabra y también estructuras musicales para exaltar y bendecir su nombre, pero jamás, nunca me han llegado las canciones de esa manera, como lo describe este artista, porque sabemos que esto no proviene de Dios. Otro artista de un grupo prominente en la música de rock es Jim Morrison. Él es el vocalista del grupo The Doors y dice: era un autoproclamado chamán, conocido por su exploración de la mística a través de sus letras. Él también dijo que recibió canciones en masa, veía todo el concierto en la cabeza y solo escribía las letras de las canciones. Y nos damos cuenta, hermanos, de que todo esto es a causa de lo que pudimos ver en la presentación anterior. Yo sé que ustedes recuerdan el nombre de Aleister Crowley. Y lamentablemente, ese personaje, después de su muerte, comenzó a tener influencia en muchos grandes grupos de música secular, que comenzaron a tener fama por la misma razón. Y aquí lo vamos a ver. Crowley ha sido una influencia para una serie de músicos populares. Algunos de los otros artistas que admiten abiertamente su influencia son, y ahí se encuentra la carátula de Doors. También está Iron Maiden, Led Zeppelin, David Bowie, Sammy Davis Jr., Mick Jagger, Sting, Ozzy Osbourne. Y ahí podemos ver el simbolismo y las características de las carátulas, como tienen ahí mismo los símbolos ocultos. Más adelante surge un personaje prominente para la iglesia de Satanás y su nombre es Anton LaVey. Él tomó la antorcha de Crowley y fundó la iglesia oficial de Satanás. Él escribió la Biblia satánica. LaVey promovía un estilo de vida autoindulgente. Él declaró: los deseos son para ser cumplidos. Hay otra declaración de este personaje que también me estremeció y dice que no hay que dar muerte a nuestra bestia interior, sino que hay que pulirla y ser libres, hacer lo que queramos, tal cual como lo decía Aleister Crowley. Pero eso no es lo que el Señor nos enseña en la palabra. Lo que Él está queriendo decir es que tenemos que dejar nacer nuestra carnalidad. Tenemos que dejar que predomine la carne, la pecaminosidad, el libertinaje. Y es un contraste tremendo con lo que el Señor nos enseña. Más adelante, en el Washington Post, LaVey declaró: Satanás es un símbolo. Satanás representa nuestro amor de lo mundano y nuestro rechazo de la imagen pálida e inútil de Cristo en la cruz. Quiero decir satánico en el sentido de un concepto filosófico, un reino o un estado de bienestar que se describe mejor como un estilo de vida, una perspectiva, una actitud. Hermanos, esto es triste y lamentablemente desde esa época, solo algunas décadas atrás, comenzó a predominar el poder de Lucifer, utilizando estos instrumentos humanos para abiertamente burlarse y despreciar al Hijo de nuestro Dios, a nuestro Salvador, y su muerte en la cruz. Haz lo que quieras es el todo de la ley de Crowley. Es la filosofía y doctrina oficial de la iglesia de Satanás. Y ahí hay un símbolo, hermanos, que se utiliza en el culto a Lucifer. Y ahí se encuentra una estrella de 5 puntas, una estrella invertida, con un símbolo dentro, con un animal, un chivo o una cabra. Y alrededor de este círculo, de este símbolo, de este pentagrama, ellos incorporan letras hebreas. Y lo que significan
esas 5 letras hebreas alrededor de la estrella, es Leviatán. La ve y dice: llevémoslos a un lugar donde se olviden de su lógica y simplemente hagan lo que quieran. Otro gran artista de la época de los 70, de los 80, fue Frank Zappa, y él declara esto: me di cuenta de que esta música consiguió conectarse con los jóvenes debido a que el gran ritmo coincidía con los grandes ritmos del cuerpo, y sabía también que iban a llevar esto con ellos por el resto de sus vidas. La forma en que el sonido afecta a los organismos humanos son innumerables y sutiles. Los sonidos fuertes y las luces brillantes de hoy son tremendas herramientas de adoctrinamiento. Y eso fue en la revista Life, en junio del año 1968, casi al comenzar la década de los 70. Y ellos tienen muy claro que no están simplemente para divertir, para hacer pasar un buen rato a los jóvenes, sino para adoctrinar sus mentes, para lavar la mente de las masas, para entregarles su mensaje. No el mensaje que el Señor nos ha dado a nosotros como su pueblo, de compartir al mundo. No el mensaje del tercer ángel, no el mensaje del fuerte pregón, sino el mensaje de Lucifer, de que pueden hacer lo que quieran, lo que les dé la gana, y van a ser felices. Qué tremendo, hermanos. Y ahora llega la década de los 70. Muchas de las ideas radicales de la década de los 60 ganaron amplia aceptación en la nueva década y se incorporaron a la vida y la cultura estadounidense. El flagrante rechazo de Cristo era evidente y la filosofía engañosa del diablo había echado raíces. Y quiero que vean, hermanos, con atención la carátula de este grupo de rock llamado Led Zeppelin. Si se fijan, hay un ángel. Y está más que claro, hermanos, que eso representa a Lucifer, el ángel caído. El guitarrista principal, Jimmy Page, un conocido aficionado de Crowley, convocó a Led Zeppelin para negociar un poco el alma con el diablo, en un esfuerzo para asegurarse el éxito, de la misma manera que Robert Johnson, el hombre de los blues, había hecho 40 años antes. Entonces vemos que esto comienza a hacerse común en los artistas que hoy día vemos y que hemos visto a lo largo del tiempo, que han llegado a la fama, que han llegado a la popularidad y son usados por el enemigo, por las grandes agendas, por las élites, para cautivar la mente de las masas, para alejarnos de Dios. Jimmy Page, hablando de Crowley, dijo: lo considero un genio incomprendido del siglo XX, porque todo lo suyo era la liberación de la persona, de la entidad. La restricción te entorpecería. Lo que quieres hacer, hazlo. He empleado su sistema en mi propia vida diaria, y esa es la forma en que los grandes nombres se hacen en estos días, no a través de la prensa. La canción Starway to Heaven fue la canción de rock más solicitada de todos los tiempos. Fue aclamada como una de las más grandes obras satánicas de siempre. Robert Plant dijo que se le dio la canción por automatización. Y ya sabemos lo que es automatización con respecto a lo que hemos visto. Le vienen del aire. Son los espíritus de Satanás quienes le entregan toda esa información, quienes le entregan esas canciones. Otro de los grupos prominentes que aparecieron en el mercado de la música secular, de la música del mundo, fue este grupo llamado The Beach Boys. Y quiero compartir con ustedes un extracto de música de aquellos tiempos. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around, round, round, I get around, get around, round, round.
Con respecto a esto, Brian Wilson, que es considerado el genio musical detrás de los Beach Boys, dijo: estábamos haciendo brujería, tratando de hacer música bruja. Y al escuchar esta parte de esa canción, nos damos cuenta de los sonidos polirrítmicos, la variación de las voces, de los instrumentos, y cómo todo va de la mano. Nos dimos cuenta en la presentación anterior que todo venía original. Primero el rhythm and blues, que nacía del jazz, y el jazz que venía del vudú. Y acá es lo mismo, hermanos. Están todos los elementos ahí mismo. Y lo increíble de esto, hermanos, es que yo sé que ustedes recuerdan la parte que vimos en la presentación anterior de los Beatles, como ellos tenían a un gurú, un chamán, que los orientaba y que compartía sus mensajes de espiritismo luego de los conciertos de los Beatles. Y aquí hay algo que tienen en común con los Beach Boys. Ellos también tomaban al mismo chamán, como los Beatles, para adoctrinar las multitudes durante y después de sus conciertos. Brian Wilson afirmó más tarde que él mismo creía estar poseído. Otro gran artista de esos tiempos fue David Bowie. Y quiero compartir con ustedes un extracto de una canción. ¿Se dan cuenta cómo predomina la intención sensual en la forma de cantar, en la forma de interpretar esta música? Y si nos ponemos a pensar, ¿ustedes creen que música clásica, música como la de Mozart, como aquellas que vimos en las primeras clases que formaban esas estructuras tan hermosas, creen ustedes que esa música se podría poner en aquellos clubes nocturnos, en aquellos centros de baile, donde se vende alcohol, donde se lucra y donde se presta para que los jóvenes se pierdan? Pero si pusieran este tipo de música, ¿ustedes creen que atraería más público? Claro que sí. Esa es la intención del enemigo, manipulando la música, pervirtiendo todo lo que el Señor nos ha dado. David Bowie, él declara: el rock ha sido siempre la música del diablo. Creo que el rock and roll es peligroso. Siento que solo estamos anunciando algo aún más oscuro que nosotros mismos. Otro artista que surgió en aquellos tiempos fue John Denver. Y antes de compartir con ustedes un hermoso extracto de este personaje, vamos a leer lo que él declara y dice: la música rock es una influencia mayor sobre las almas de los hombres que el cristianismo primitivo. ¿Por qué? Los ritmos. Sunshine on my shoulders makes me happy. Hermanos, yo quiero que ustedes comprendan. No porque nosotros encontremos a un cantante de música secular que quizás hable de un amor noble, que hable de paz, de tranquilidad, no significa que porque tenga una canción así, que concuerde con los principios que el Señor nos está dando, no quiere decir que todas las demás canciones de su álbum sean de la misma manera, porque el enemigo usa eso para enganchar a la gente. Y es lo que pasa con este artista. Él tiene una u otra canción, así como esta, hermosa, tranquila, pacífica,
Pero si ustedes miran otras canciones de él, lamentablemente tiene todos aquellos elementos que pervierten y obstruyen nuestro lóbulo frontal. Sabiendo no solamente eso, sino que Satanás lo usa como medio de espiritismo para envolver nuestras mentes. Y acá nos damos cuenta cómo Satanás obró en gran medida a través de la época hippie de los 60 y los 70, introduciendo sigilosamente enseñanzas destructivas, socavando los valores morales tradicionales bajo el manto de un supuesto movimiento de paz antimaterialista. De acuerdo con Timothy Leary, los años 60 fueron calificados por él como una revelación de la gloria de lo que comenzó Aleister Crowley. Y yo sé que ustedes recuerdan este personaje. Fue quien hacía los experimentos con aquellos estupefacientes, con aquellas drogas psicodélicas, y la comparaba con la misma influencia en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, que la que tenía la música de los Beatles. Entonces, ¿qué fue lo que en realidad inició el vivir por esta doctrina satánica de haz lo que quieras? Y acá él muestra porcentajes y declaraciones de cómo cambió el comportamiento de las masas, el comportamiento de la gente, simplemente desde los años 40 hasta que inició en los años 60, con esta influencia de Aleister Crowley en el pensamiento y las mentes de los grandes grupos famosos que comenzaron a surgir. El suicidio aumentó en un 400%. Las parejas viviendo juntas sin casarse aumentaron en 536%. El embarazo en jovencitas de 10 a 14 años aumentó en 553%. Antes del año 1960 solo habían 12 enfermedades de transmisión sexual. Hoy día hay más de 25. Y los crímenes violentos aumentaron en 995%. ¿Creen que dio fruto aquella obra que Lucifer hizo tomando aquellos instrumentos? Como lo fue Aleister Crowley, quien también fue una influencia para Adolfo Hitler, y quien tomó la antorcha de eso fue aquel sacerdote de la iglesia de Satanás, Anton LaVey. Claro que sí. Y más adelante llega lo que para nosotros tiene que marcar la línea de diferencia entre lo que agrada a Dios y lo que no le agrada dentro de nuestra propia iglesia. En esta época nace la música cristiana contemporánea. Y vamos a escuchar una canción que está etiquetada dentro de música cristiana contemporánea, pero no lo es. Ya más adelante, en los años 80, la música a principios de esta época estaba en un estado de flujo. La música de Elvis, los Beatles, The Doors, Ozzy Osbourne, era toda conocida bajo el mismo nombre, rock and roll, aunque los estilos de su música eran muy diferentes. Cuando llegaron los años 80, la música disco se estableció y el rock se dividió en categorías más definidas: rock suave, rock duro, pop rock, country rock, por nombrar algunos. La raíz de todos estos géneros en la base es aún la misma cosa: el rock and roll, originalmente rhythm and blues o ritmos y blues del jazz. Y acá vamos a continuar con una declaración de este gran personaje dentro del jazz llamado Joyce Berendt, y él dice: tener un interés activo en el jazz significa trabajar para una mayoría, porque la música popular de nuestro tiempo se alimenta del jazz.
Toda la música que escuchamos en series de televisión y en la radio, las 40 primeras en el ranking, en los vestíbulos de los hoteles y en los ascensores, en los comerciales y en las películas, toda la música que bailamos, desde el charleston hasta el rock, el funk y la música disco, todos esos sonidos que a diario nos engullen, toda esa música proviene del jazz, porque el ritmo vino a la música occidental a través del jazz. Este personaje lo tenía muy claro, hermanos, así como lo vimos en la presentación anterior. ¿Y cuál fue la influencia y la prominencia del jazz? ¿De dónde surgió? ¿Cuál fue su origen? El vudú. Y sabemos que el vudú es el poder oculto dentro de la música para que espíritus demoníacos posean a las personas, para que posean nuestra mente. Y de eso el Señor nos quiere librar. Por eso nos regala esta luz. Estas presentaciones son para incomodarnos. Y el Señor lo quiere así porque está trabajando con su espíritu, para que nos dejemos guiar por Él. Otro artista, un baterista del grupo Grateful Dead, llamado Mickey Hart, él declara que donde quiera que uno mire en el planeta, la gente usa tambores para alterar la conciencia. He descubierto junto con muchos otros el extraordinario poder de la música, especialmente la percusión para influir en la mente humana y el cuerpo. Y ahí hay una pequeña descripción de este artista. Y dice que él estudió percusión y su poder en todo el mundo. Es un conocido y respetado experto en percusión. Entonces aquí nos damos cuenta, hermanos, un experto en la música secular, en la música rock, él confirma que los tambores fueron creados para alterar nuestra conciencia y que influye principalmente en nuestra mente y en nuestro cuerpo. ¿Y es así o no es así, hermano? Claro que sí. Ha habido muchas ocasiones que he sentido que los tambores me han llevado a una puerta abierta a otro mundo. Hermanos, a través de esto se abre nuestro corazón, se abre nuestra mente a la influencia de Satanás. Pero tenemos que darnos cuenta de esto. Tenemos que abrir nuestros ojos espirituales. Sin el Espíritu de Dios no se puede, hermanos. Es difícil determinar el momento exacto en que desperté al hecho de que mi música, la tradición de mi rock and roll, tenía un lado espiritual, que había una rama de la familia que mantenía la antigua conexión entre el tambor y los dioses. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es tal cual lo que vimos en la clase anterior. Es lo mismo que provoca el vudú. Aquellos trances, aquellas sesiones espiritistas, todo es lo mismo y va de la mano con el tambor y la adoración a aquellos dioses paganos, adoración a demonios. Más adelante, dentro de esta época, llega lo que son los vinilos, los discos, la influencia ya de los DJs que comienzan a nacer. Y acá se encuentra DJ Lorin. El título de esta declaración es La alta tecnología en las frecuencias bajas. DJ Lorin, mejor conocido como Buzz Nectar, representa la ola de éxitos de los DJs, realizando actuaciones increíbles para las pistas de bailes en toda Norteamérica y más allá. Los espectáculos de Buzz Nectar tienen el sentimiento primitivo futuro de juerga total que resulta de la unidad tribal con la participación de la audiencia. Y acá, hermanos, quiero que ustedes escuchen algo que me llamó la atención. Al hacer todo este gran estudio de la influencia de la música en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra espiritualidad, en nuestra relación con Dios, la música vudú y la música de estos DJs, la música pop, música de disco,
era lo mismo. Un programa llamado Pro Tools, en el cual se pueden combinar dos pistas con música diferente. En la primera pista vamos a escuchar este extracto de música vudú que ya habíamos escuchado en la clase anterior. Pongan atención. Y ahora vamos a escuchar un extracto de la música de este DJ tan famoso, Bass Nectar, de la música para las pistas de baile. Ahora, hermanos, vamos a ver algo muy interesante. Se unió en ese programa llamado Pro Tools estas dos pistas, la de vudú tribal, la del vudú antiguo, con esta música de disco. Quiero que comprendan que Satanás ocupa lo mismo, la misma base espiritista para poseer las mentes de los jóvenes, simplemente que ahora cambia su envoltura. El veneno lo recubre de azúcar para que no nos demos cuenta. Y lo decora y lo hermosea para que nosotros creamos que es algo diferente, que es algo nuevo, pero es lo mismo, hermanos. Es el mismo poder oculto ahí introducido. Escuchen esto. ¿Se dieron cuenta, hermanos? Es lo mismo. No hay diferencia. Cuadra tal cual en los tiempos. Satanás conoce de música, pero para pervertirla. Que nuestro Padre Celestial nos ayude, hermanos. Y es menester que estos temas podamos compartirlos con nuestros seres amados, con aquellas personas que el Señor vuelva a traer a nuestra mente sus nombres. Que el Señor nos haga sentir que verdaderamente, así como nosotros necesitamos comprender estos temas tan solemnes, tan necesarios para hoy, también podamos compartirlos con aquellas personas que verdaderamente lo necesitan, que están sufriendo por la influencia de la música y de este adoctrinamiento de Lucifer a través de los grandes medios de comunicación. Más adelante llega uno de las artistas de música pop más predominantes del mundo, solamente abajo de Michael Jackson. Notablemente fue una de las artistas principales que encontró inmensa popularidad comenzando en los años 80 al empujar los límites sensuales en la música comercial y con imágenes provocativas en sus videos. Rápidamente se convirtió en un ícono en el vestido, la actitud y el comportamiento. Su pista titulada Como una Virgen atrajo la atención de las organizaciones de la familia que se quejaron de que la canción y su video promovían el sexo antes del matrimonio y socavaban los valores familiares. Vamos a escuchar un fragmento de esta canción, hermanos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Está el mismo principio. Los sonidos polirrítmicos, la música sensual. Y acá el título dice como una virgen, pero no se refiere a que ella es una virgen. Es el enemigo tan astutamente que toma esto para pervertirlo. Y ella comenzó a ser una influencia para las mujeres, para las adolescentes, desde ese tiempo en adelante. Y predominaba esa idea inspirada por Lucifer a Aleister Crowley. Haz lo que quieras, haz lo que te da la gana, que no te importe lo que piense el resto, que no te importe lo que piensen tus papás. Fue objeto de más críticas cuando interpretó la canción para los primeros premios de videos musicales de MTV, apareciendo en el escenario en un vestido de bodas tipo ropa interior, con su correa característica de prostituta. Prosiguió cantando y rodando por el suelo de manera sensual. A los críticos y a los medios de comunicación les encantó.
se jactaba de que fue la cosa sexual más atrevida y descarada que he hecho en la televisión. El biógrafo Andrew Morton comentó: aquí estaba una mujer que se vestía lujuriosamente y se comportaba mal. Sin embargo, lejos de ser castigada por su comportamiento, era recompensada con creces. Tal como en los 60 y en los 70 habían adoptado la filosofía de haz lo que quieras, con el eslogan haz lo tuyo. En los 80 hicieron lo mismo, solo que lo cambiaron a vive y deja vivir. ¿Han escuchado eso, hermanos? Todo es lo mismo, es el mismo principio. Incluso hasta nosotros hemos caído en eso. Ah, Señor, déjeme por hoy. Voy a hacer las cosas a mi manera. Me voy a soltar de su mano para comer lo que me da la gana, para escuchar lo que me da la gana, para ver un momento cosas que no alimentan mi relación con Dios, sino que me acercan más al mundo. Que el Señor nos ayude, hermanos. Por desgracia, a pesar de su afamada popularidad, no es una persona feliz ni en paz, como es el caso con la mayoría de los artistas. En una entrevista de Los Angeles Times, ella compartió: soy una persona atormentada. Tengo muchos demonios dentro de mí. Mi dolor es tan grande como mi gozo. Y no sé si ustedes sabrán, pero hoy en día esta mujer es una sacerdotisa, adoradora de Satanás. Trabaja dentro de las sociedades secretas como los Illuminati, en estas agendas para controlar las mentes. Y ella está a cargo de aceptar a los grandes artistas que hoy día son tan famosos, como lo es Jennifer López, como lo es Maluma. Y es ella la que autoriza el subir de rango en estas sociedades secretas para adorar a Lucifer, descaradamente, mostrando en los videos tanto simbolismo, tanta liberalidad. Pero se ve claramente que por más que ellos tengan riqueza, fortuna, fama, no son felices. Son personas atormentadas por demonios, hermano. Y aquí llega este personaje, Michael Jackson, conocido como el rey del pop. Padeció bajo el cautiverio de las mentiras de Satanás también. A pesar de afirmar públicamente de no tener ninguna relación con el ocultismo, su vida fue ensombrecida por la oscuridad que solo viene del enemigo. Desafortunadamente, lo que el diablo comenzó a hacer en la década de los 80 fue enmascarar lo oculto en las formas y terminologías más aceptables. Por ejemplo, Aleister Crowley tenía una habitación secreta con espejos en la que practicaba su magia negra y contactaba a seres demoníacos. En una entrevista, Michael Jackson dijo: tengo mi propia habitación secreta con paredes movibles y espejos. Ahí es donde hablo con Liberace. Esta es la voz que escucho allí. Siento su presencia tan cercana a mí. Hermanos, Liberace fue un gran pianista que había bajado al descanso en el tiempo en el que Michael Jackson ya estaba predominando. Acá él mismo declara que tenía habitaciones muy semejantes a las que tenía Aleister Crowley. Y nosotros sabemos que los muertos nada saben, que están descansando. Pero este personaje, Michael Jackson, hablaba con espíritus de los muertos, eran espíritus de demonios, hermano. Y él lo declaraba aquí en las revistas. Y él también comparte cómo él escribía sus canciones. Me despierto de soñar y digo: ¡wow! Escribe eso. Todo el asunto es extraño. Uno escucha las palabras, todo está allí mismo, enfrente de ti. Y uno se dice: lo siento, no escribí eso. Ya estaba allí. Siento que en algún lugar, en alguna parte, todo ha sido hecho y soy un mensajero trayéndolo al mundo.
Michael Jackson opina sobre sus conciertos. Cuando subo al escenario, de repente es magia que viene de alguna parte y el espíritu solo te impacta y uno pierde el control de sí mismo. Hermanos, cuando yo era más niño, escuchaba esta música y me gustaba. No sabía el origen de esto, no sabía la influencia del enemigo en esta música, los sonidos polirrítmicos. Quiero que escuchen un fragmento de este cantante, de uno de sus primeros éxitos. You know, I was wondering, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like Si te dan cuenta, hermanos, está ahí mismo. Todos los sonidos, la variación. Cuando uno se pone los audífonos, el sonido va de arriba hacia abajo, de un lado al otro. Cuando uno no vive en el espíritu y vive en la carne, uno escucha esa música y le gusta y disfruta, pero cuando uno ya le entregó la vida al Señor, es aberrante, es algo horrible, es desesperante, uno ya no quiere escucharlo. Comienza a sentir la influencia de esos espíritus demoníacos en el cuerpo, en nuestro ser. Por eso era tan necesario que antes de poder ver esta presentación pudiéramos orar a nuestro Padre Celestial para que Él nos dé la fortaleza y nos ayude en todo aspecto, más aún cuando tenemos que escuchar estos fragmentos de música, porque muchos de nosotros hemos escuchado estas canciones antes cuando estábamos lejos de Dios, y quizás el enemigo se preste de eso para traer recuerdos de nuestra vida pasada, recuerdos que no alimentan nuestra relación con Dios. Y es por eso que tenemos que pedirle al Señor fortaleza, para que podamos estar firmes en el Espíritu, que nuestro Dios nos guarde de aquellos malos pensamientos. Y lo tremendo de esto, hermanos, es que este artista, al bailar, siempre hacía movimientos promiscuos, movimientos sensuales. Incluso él se topaba sus partes íntimas. Y era algo tan popular en la gente, tan popular en los jóvenes, incluso los mismos niños querían ser como Michael Jackson. Lo adoraban. Mucha gente tenía sus piezas llenas de sus pósters. Idolatría, hermanos. Pero él mismo expresa que en sus conciertos era un espíritu que lo poseía, que él no sabía lo que estaba haciendo, simplemente se dejaba llevar por la música que proviene de la magia del ocultismo. Durante una entrevista con Oprah, Michael Jackson explicó la razón de algunos de sus obscenos gestos sexuales durante sus conciertos. Ocurre subliminalmente, es la música que me fuerza a hacerlo. Uno no lo piensa, tan solo pasa, soy esclavo del ritmo. Testimonios para la Iglesia. El tomo 1 en la página 443. La música es el ídolo que adoran muchos profesos cristianos. Satanás no tiene ninguna objeción contra la música, cuando puede convertirla en canal para tener acceso a las mentes de la juventud. Servirá a su propósito cualquier cosa que sirva para apartar la mente de Dios. Trabaja con los medios que ejercerán la influencia más poderosa para mantener al mayor número de personas sometidas a una agradable infatuación, mientras ellas quedan paralizadas por su poder. ¿Se dan cuenta, hermanos? Satanás sabe lo que está haciendo. Y muchos de nosotros que somos profesos cristianos caemos en la idolatría a la música.
Creemos simplemente porque esta canción dice ser cristiana. Vamos a disfrutarla y a gozarnos, creyendo ciegamente que estamos adorando al Señor cuando no es así, y estamos adorando al enemigo de las almas. En Philadelphia Inquirer, MTV, dicen declaraciones, hermanos, que deberían estremecernos. La apelación más poderosa que uno puede hacer es emocional. Si uno puede hacer surgir sus emociones, hacerlas olvidar, su lógica los tienes. En MTV no aspiramos a los jóvenes de 14 años, los poseemos. ¿Se dan cuenta, hermanos? La libertad con la que declaran todo esto. Esto debería preocupar a los padres. Yo le agradezco a Dios porque en su misericordia me regaló esta luz, estos mensajes tan solemnes, hoy, para estar preparado, para ya no dejarme influenciar por las sutilezas del enemigo. No pienso, hermanos, en que si hubiera conocido este mensaje muchos años atrás sería diferente, porque los tiempos del Señor son perfectos. Y el Señor a veces permite cosas en nuestra vida para que nos demos cuenta del contraste de estar lejos de Él a la bendición de descansar en sus brazos de amor. Ese es el Dios que servimos. Nuestro Dios que nos cuida, que vela por cada uno de sus hijos, por cada uno de ustedes, mis hermanos. En los años 40 habían algunos puntos en los cuales las personas creían que eran molestias de los jóvenes, de los alumnos en la secundaria, de actitudes que tenían, actitudes de desorden, y vamos a ver qué actitudes eran estas. El correr por los pasillos, el llegar tarde a clases, el escupir papeles en clases, el errar en el cesto de la basura y el masticar chicle. Pero vamos a ver el contraste, hermanos, de 40 años después, en la década de los 80. Ahora está el asesinato presente, el robo, la violación, las drogas, el alcohol, dentro de la secundaria, hermanos, dentro de las escuelas de nuestros jóvenes. Verdaderamente quisiera haber vivido en esos años. Pero el solo hecho de pensar que estamos llegando ya al fin de esta historia, que Cristo está a punto de regresar a buscarnos, eso debe darnos el mayor gozo, hermanos. Somos privilegiados. Hemos sido llamados con una misión, con un mensaje poderoso. Y esto es parte del mensaje, esto que estamos aprendiendo en esta hermosa obra médico-misionera. No nos dejemos estar, hermanos. Aferrémonos a nuestro Padre Celestial. En la década de 1990 continuó la filosofía de haz lo que quieras. Creció el contenido sexual explícito y los ritmos fuertemente acentuados. La homosexualidad comienza a promoverse y el grunge se hizo cargo en gran medida en la primera parte de la década. Kurt Cobain, un cantante principal de Nirvana, dijo que era su objetivo personal drogarse y adorar a Satanás. Se ha informado de que estaba obsesionado con Anton LaVey. En la revista Spin Magazine se clasificó a Nirvana como la banda de la década. Y así es como el enemigo trabaja, poco a poco. Primero viene la atracción por la música suave, la música romántica con un poco de guitarra eléctrica, ya después viene la música un poco más fuerte, después viene el rock duro, después el heavy metal. Y así, hermanos, la música verdaderamente es una droga. Y más que eso, vamos a ver más adelante que es una de las formas más poderosas de magia que utiliza el enemigo. La música del mundo. La música secular. Acá tenemos a otra artista que quiero que ustedes vean su cara. ¿Qué piensan ustedes de esta hermosa joven? Ella se llama Tori Amos
y tiene una canción llamada Crucify, y vamos a escuchar un fragmento de esta canción. Every day I crucify myself. My heart is sick of being. Still my heart is sick of being in chains. Fue predominante en las radios, fue muy popular. Quizás muchos de ustedes las han escuchado. Y esta artista tiene otra canción llamada Padre Lucifer. Ella dijo: quería casarme con Lucifer. No considero a Lucifer una fuerza mala. Siento su presencia con su música. Siento cómo viene y se sienta en mi piano. Escuchar esta canción, y no solo escuchar la canción de Tori Amos, sino ver su rostro, ¿pareciera, hermanos, que eso viniera de Satanás? Claro que no, porque ese es el objetivo del enemigo, es servirnos variados platos, para que no nos demos cuenta dónde está el peligro. Otra artista muy famosa en estos tiempos fue Sarah McLachlan. Y ella tiene una canción muy famosa llamada En los brazos del ángel. Y vamos a poner un extracto para que puedan escucharla. In this sweet madness, all this glorious sadness that brings me to my knees. In the arms of the angel, fly away from here. Hermanos, esto es tremendo. Uno puede escucharla así de manera rápida, sin profundizar en el tema, sin profundizar en el trabajo de esta mujer. Y dice: oh, en los brazos del ángel, yo quiero esta canción. Y muchas de las jovencitas, muchos de los jóvenes le dicen a sus padres: papá, papá, ¿has escuchado esta canción? Es muy hermosa. Y la mamá: oh sí, hija, ¿es de Sarah McLachlan? Y la hija le dice: sí, ¿puedo escuchar más canciones de ella? Oh sí, hija, no hay problema. Pero lamentablemente el enemigo solamente ocupa una canción para enganchar a la juventud. Ella declaró: creo que el diablo ha sido acusado falsamente. El diablo es el ángel caído, el que estaba dispuesto a abrazar su lado oscuro, mientras que todos los otros ángeles estaban en total negación. ¿Se dan cuenta ahora entonces, hermanos, a quién se dirigía ella cuando cantaba En los brazos del ángel? Se refería a Lucifer, al ángel caído, y ella lo tiene muy claro. En el libro de Crowley, Magia sin lágrimas, él declara: la familia es el enemigo público número 1. Y más adelante, vemos aquí el simbolismo que hay en los videoclips de Madonna, en sus fotografías. Mire la primera imagen. Ella se está burlando del Evangelio, del sacrificio de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesús. En la siguiente imagen, ella está haciendo así. Eso no significa, hermanos, eso está perfecto, me parece bien. No. Este símbolo lo utilizan en los videoclips, en la música, en las películas, pero es un símbolo satánico, es un símbolo de ocultismo. Y quiere decir 666. Y se van a ir dando cuenta que esto está presente en muchas películas, en Hollywood, en la televisión, en muchas cosas que el enemigo pone a diario frente a nosotros. Uno de los fundadores en esa época de la agenda homosexual fue Harry Hay. Y él declara: este lenguaje, la música,
tiene el poder de comunicar ideas, planes y temas a través de la forma de canciones y bailes delante de las narices de las autoridades. La música siempre tuvo el poder de inspirar rebelión y revolución. Para 2/3 del mundo de hoy, la música es un lenguaje, un método de comunicación, organización y movilización. Quiero, hermanos, que puedan ver, que puedan leer las líneas de una canción cristiana contemporánea, de música cristiana contemporánea. Dice: tu propio Jesús personal, alguien que escuche tus oraciones, alguien que se preocupe. Si nosotros leemos esto, ¿verdaderamente está de acuerdo con los principios que el Señor nos quiere dar? Claro que sí, hermanos. Necesitamos tener a nuestro Señor Jesús de manera personal en nuestra vida, que sea Él quien se encargue de nuestras oraciones, de nuestras necesidades, entregarle todo lo que somos. Pero vamos a escuchar el fragmento de esta canción. Pongan atención, hermanos. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. ¿Se dieron cuenta, hermanos, que no tiene nada que ver el vehículo, el estilo de música, con la letra que incorporaron a ella? Y si nosotros, como lo vimos en las ocasiones anteriores, vemos la imagen de una joven con un rostro angelical, un rostro hermoso, y escucháramos una canción como esta, ¿qué pensaríamos? ¿Oh, esa joven cantó de esa manera? Pero si vemos la imagen de un personaje como este, diríamos: oh no, eso es del diablo. Pero tenemos que darnos cuenta que Satanás utiliza lo sucio, lo mugroso, y también utiliza lo hermoso. Marilyn Manson, un reverendo ordenado en la iglesia de Satanás, se mutila a sí mismo en el escenario, hace pedazos la Santa Biblia y arroja blasfemias contra el Señor Jesucristo. Las camisetas de Manson declaran: maten a sus padres y amo a Satanás. Y no sé por qué, hermanos, este personaje es tan abiertamente satánico en sus videos, su simbología, su maquillaje, sus imágenes, o sea, todo. Y tiene una influencia tan grande en la mente de las juventudes que incluso en nuestros propios jóvenes adventistas se escucha esta música. Y como los padres no comprenden la delicadeza de este asunto, de este tema, muchas veces recriminan a sus hijos: no escuche eso, eso es del diablo. Y los hijos le dicen: pero papá, puedo escuchar canciones cristianas de rock, pero no puedo escuchar Marilyn Manson. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es lo mismo, no hay diferencia. Más adelante, en una camiseta de Marilyn está escrito: advertencia, la música de Marilyn Manson contiene mensajes que matarán a Dios en tu mente, adolescente impresionable. Como resultado podrías convencerte de matar a tu madre y a tu padre. Y finalmente, en un acto de comportamiento de rock and roll desesperado, te suicidarás. Por favor, quema tus discos mientras todavía hay esperanza. Y este personaje es el que declara: la música es la forma más poderosa de magia. En octubre del año 1996, este personaje declara: no sé si alguien ha entendido realmente lo que estamos tratando de hacer, seducir las personas. Una vez que los tenemos, podemos darle nuestro mensaje. Con suerte seré recordado como la persona que puso fin al cristianismo.
Si alguien se mata a sí mismo debido a nuestra música, entonces esa es una persona estúpida menos en el mundo. Críen mejor a sus niños, o los criaré por ustedes. Creo, hermanos, que todo esto que estamos viviendo hoy, todo lo que ha pasado a lo largo del tiempo, cómo Satanás se ha esforzado por pervertir todo lo que Dios nos ha regalado, destruir las familias, el núcleo que el Señor instituyó, padre, madre, hijos, querer cambiarlo ahora por padres con padres, madres con madres, querer cambiarlo ahora por hombres con hombres, mujer con mujer, enseñar estas doctrinas en los propios colegios. Esto es algo que nos debe preocupar. Pero sabemos bien que el Señor ya lo había dicho en su palabra. Vamos a leer 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que podamos tener la fuerza y decir: Señor, ya no quiero más esto. Sé que quizás de niño no conocía nada de esta luz que usted nos está dando, pero solo usted tiene el poder de romper esas cadenas de tradiciones, de costumbres, y poder renovar nuestro corazón, renovar nuestro espíritu. Y cuando le entregamos nuestra vida al Señor, es Cristo que mora en nuestro corazón, y comenzamos a vivir en el Espíritu. El Señor nos hace nuevas criaturas, y se hace real este hermoso versículo que se encuentra en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que podamos permanecer en Cristo, para que todo esto que estamos aprendiendo podamos aplicarlo en nuestro diario vivir. Que no nos soltemos de la mano de nuestro Padre Celestial, que pidamos de su Espíritu para afrontar los ataques del enemigo, para tener discernimiento entre lo bueno y lo malo, más aún en los tiempos que estamos viviendo. Satanás está creando 1001 engaños más grandes de los que hoy estamos viendo. Por eso es tan necesario que nuestra fe, nuestra mente, nuestros pensamientos estén cimentados en la palabra de Dios, en la roca que es Cristo Jesús. Y para finalizar, vamos a elevar una oración a nuestro Padre Celestial. Amoroso Padre Celestial, en esta hora estamos ante su presencia, primeramente para pedir el perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestra inconstancia, por nuestra impaciencia. Sabemos, Padre, que necesitamos de usted, que solo usted tiene el poder de cambiar nuestro corazón, de ayudarnos a comprender el tiempo en el que estamos viviendo, a poder aplicar todo aquello que usted nos está enseñando. Ayúdenos a ser fiel a su nombre, a poder llevar la luz de su verdad, la luz de su amor al mundo, ponerlo en práctica en nuestra vida personal, poder vivir en el Espíritu, Padre, y aprender a escuchar su voz. Que estos mensajes podamos compartirlos con las personas que usted nos haga sentir, Padre, que debemos hacerlo. Gracias por su inmenso amor, gracias por sus cuidados, gracias por este nuevo día que nos regala. Sosténganos, Padre. No aparte su presencia de nuestras vidas. Acompáñanos en esta nueva semana que nos da. Y no permita, Padre, que miremos atrás. Ayúdenos a poner nuestros ojos en las promesas que usted tiene para nosotros en su palabra. Puesto los ojos en Jesús,
el autor y consumador de nuestra fe. Todo esto se lo pedimos humildemente, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.